Hola hermanos, Dios los bendiga muchísimo. Estamos contentos de compartir el día de hoy con ustedes la prédica de la palabra del Señor en el libro de Romanos. Estamos predicando Romanos ya hace varias semanas. En realidad creo que desde que comenzó el año y el libro de Romanos es una bendición, ¿sí? Es una bendición para nosotros porque nos ha llevado a mirarnos como hombres perdidos, hombres y mujeres perdidos en el pecado, sin ninguna posibilidad de salvación. Nos ha mostrado lo grave del pecado. Nos ha dicho que no hay forma de resolverlo en nuestras fuerzas. Pero también Pablo en el libro de Romanos nos ha hablado de la justicia que viene en las manos del Señor y que yo debo recibir por la fe. La justicia que viene para nosotros por la fe en Jesucristo, aquel que llevó sobre su cuerpo todo el peso del pecado y todo el peso de la ira de Dios. Él recibió el castigo por nosotros y creyendo en el Señor, creyendo en su sangre derramada, podemos recibir perdón de pecados y podemos ser justificados, que no es otra cosa que ser declarados agradables delante de Dios. Personas que agradan su carácter, que tienen su carácter, personas que pueden vivir con Él para siempre. Y de esto hablábamos el domingo pasado cuando decíamos que nuestra seguridad tiene que ver con que el cielo hoy para nosotros está abierto de par en par y podemos entrar allí cuando queramos porque hay paz con Dios. ¿Está bien? Hay paz con Dios, tenés paz con Dios. No te alejes del Señor porque Él quiere que estés en su presencia, quiere verte allí. Te ha abierto las puertas, incluso más, decíamos, hasta los problemas, las dificultades, las tribulaciones nos ayudan a levantar los ojos y mirar a aquel que nos amó y que nos ha justificado. Y sin duda, está bien, ¿no? Todo esto habla del enorme amor que Dios tiene por nosotros. Ese amor expresado en la cruz del Calvario. No hay mayor expresión de amor que la cruz. No hay mayor expresión de amor que la cruz. ¿Vieron? A veces uno anda en la vida buscando quien lo ame. Y esperamos ese amor en los demás, verlos en los demás. En las palabras de las personas, en los gestos de las personas hacia nosotros, en lo que ellos hacen a nuestro favor. Yo quiero ver ese amor, ¿no? Por mí. Pero hermanos, ¿quién te puede amar más de lo que Dios te ama? ¿Quién puede dar más que lo que el Señor ha entregado? Él se ha dado a sí mismo y de esto quiero hablarte hoy. Esta historia de amor es una historia de amor diferente a la que nosotros vivimos, diferente a las que te muestran en las películas. Porque no es una historia de enamoramientos, es una historia de entrega, de precio pagado. Así que me gustaría ir al pasaje ya, ¿no? A Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, para que entremos a la lectura y nos asombremos con esta maravillosa historia de amor. Amén. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este pasaje es maravilloso, maravilloso, y vamos a dar gracias a Dios por él.
Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos dándote gracias por esta palabra preciosa, esta palabra que nos muestra tu amor, que nos habla de Él. Hoy queremos comprender, queremos entender que nos has amado más de lo que podemos imaginar y que tu amor, Señor, hoy define lo que somos. No importa lo que el mundo diga de nosotros o lo que ellos hagan por nosotros o lo que les falte hacer a nuestro favor. Tú nos amas y esto es nuestro todo y nos da alegría y gozo y placer saber que tú nos amas y por esto podemos seguir adelante. Gracias, Señor. Hoy queremos entender un poquito el tamaño, la magnitud de tu amor por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Este pasaje es precioso y nos habla del amor de Dios. A todos nosotros nos gustan las historias de amor, ¿sí? A algunos les gustan ver películas, ¿no?, de amor, a otros no. A otros no, son como demasiado empalagosas, pero las historias de amor tienen un condimento especial donde vemos cómo ese amor va superando obstáculos, ¿no? Y ese hombre con esa mujer que se aman, se enfrentan a la vida y siguen declarando a cada paso su amor uno por el otro, ¿no es cierto? Y seguramente aparecen los que se oponen y los que no quieren que ellos estén juntos. Y esas son las historias de amor que nosotros vemos ¿no?, en el cine, o en los libros, o en la tele, o en donde sea, ¿no? Las historias que hablan del amor que el hombre ha desarrollado. El hombre con la mujer con el hombre. Ahora, cuando vamos a ver la historia del amor de Dios, hay cosas que en esa historia no ocurren como ocurren en las nuestras. ¿Está bien, no? No ocurren de la misma manera. A pesar de esto, nosotros tenemos que entender que fuimos creados para amar a Dios y que el amarnos a nosotros o entre nosotros tiene que ver con ese diseño que Dios estableció y que Dios marcó en nuestras vidas. Fuimos creados para amar y para ser amados, para amar a Dios. Para eso el Señor nos creó, para ser suyos, su familia. Y si amamos a Dios, evidentemente amamos a los que son como nosotros, a nuestros pares, a nuestros hermanos, especialmente a nuestro cónyuge. Cuando Isaac, ¿se acuerdan?, ve a Rebeca venir hacia él, dice que Isaac la amó a Rebeca, que Isaac se enamoró de Rebeca y con ella se consoló de haber perdido a su otro amor, que era su madre, ¿sí? Algunos siguen manteniendo a mamita ahí, ¿no? El amor de mamá es como que no lo suelto nunca. Y entonces ahí está la esposa diciendo, bueno, ¿cuándo dejas a mamá para ser mío? Che, está bien, ¿no? No quiero hablar de eso ni meterme en eso. Pero sí decirte que fuimos creados para amar y es lógico que amemos. Sí, es lógico que amemos. Ahora, nuestras historias de amor tienen un condimento y es que un hombre ama a una mujer que de alguna forma, por alguna razón, le atrae. ¿Está bien? ¿No? Él se siente atraído por ella. De la misma manera, una mujer ama a un hombre que le atrae. Hay algo en él, su aspecto físico, su inteligencia, su carácter. Hay algo en él que a ella le mueve el piso, como se dice, y la lleva a desarrollar un amor especial por ese hombre. Ahora, esto no es igual cuando miramos por qué Dios nos ama. Y de esto quiero hablarte. La primera cosa es, ¿cuál es el objeto del amor de Dios? ¿A quiénes ama el Señor? Fíjense lo que dice aquí. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Este pasaje
Todo Romanos 5, desde el versículo 1 hasta aquí, nos va a definir a nosotros. Pero no nos va a definir como personas dignas de ser amadas, sino nos va a definir como personas repugnantes delante de Dios. Fíjense, este pasaje dice que nosotros éramos débiles, y la idea de ser débil es la idea de ser impotente para hacer algo bueno, impotente para agradar a Dios, sin ningún tipo de habilidad para hacerlo y sin ningún tipo de deseo para hacerlo. Porque, hermanos, hay que decir la verdad, nosotros no agradamos a Dios ni amamos a Dios, no solo porque no podemos, sino porque no queremos. Le hemos rechazado sabiendo que Él era Dios. Y si pudiéramos quitarlo del trono, lo haríamos. De esto Pablo nos habló en toda la primera parte del libro, especialmente a partir del capítulo 1, versículo 18. Ya te lo he dicho muchas veces. Si no lo has leído o ya te lo has olvidado, revísalo. Fíjate cómo allí dice que nosotros conocimos a Dios, pero sin embargo no deseamos, no quisimos, no fuimos a reconocerle como Dios y nos volvimos a los ídolos. La segunda cosa que dice aquí es que nosotros somos pecadores y también impíos. ¿Está bien, no? Enemigos de Dios. ¿Está bien, no? Fíjense, el versículo 10 habla de que somos enemigos. El versículo 8 de que somos pecadores. El versículo 6 de que somos débiles o impotentes. Entonces, ¿a quiénes amó Dios? ¿A personas que le enamoraron? Así como nosotros nos enamoramos, ¿sí?, de otras personas. Yo me he enamorado de mi esposa de mí. Muchas veces pienso que no sé qué es lo que qué es lo que vio para enamorarse, pero bueno, ocurrió. ¿Está bien? Pero el Señor, cuando nos ve a nosotros, no ve a alguien a quien amar por lo que es. Y esto me hace acordar a unos pasajes que están en el Antiguo Testamento. Especialmente quisiera leerte uno que está en el libro de Ezequiel, ¿sí? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículos 3 al 5, donde describe cómo somos delante de Dios. Como una mujer extremadamente fea y horrible delante del Rey de Reyes, más hermoso, más precioso, más impresionante que jamás pueda existir. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Fíjense cómo nos describe el libro de Ezequiel. Dice, así dice el Señor Dios a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre etea. Y esto habla de que somos personas que nacimos en tierra de ídolos. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida desde el día en que naciste. O sea, cuando el Señor nos encontró gente que ni siquiera fue amada por sus padres. Estábamos así como desechados del mundo, gente que no sirve, personas extremadamente desagradables. ¿A quiénes amó Dios? Dios no amó a gente linda, a gente a la que cualquiera podría amar. El Señor amó a personas a las que nadie debía amar, por lo feo de su carácter, por lo feo de su corazón, por lo negro del fondo de sus ojos. ¿Está bien, no? Porque la maldad habitaba en ellos. A pesar de eso, el Señor nos amó. Por eso te digo, esta no es una historia común y corriente. No es una historia de enamoramientos. Es una historia de decisiones.
Dios decidiendo amar a los que no merecen en absoluto su amor. Dios decidiendo entregarlo todo por personas que no valen nada. Y aquí comienza esta historia tremenda de amor. Porque no hubo algo que a Dios lo moviese a amar, algo en nosotros que a Dios lo moviese a amar. Así como, no sé, vuelvo a decirte, cuando yo conocí a Laura, vi en ella un montón de cosas que me gustaban y que me llevaron a mirarla más de cerca, y cada vez que me acercaba a ella y la conocía, encontraba más cosas que me gustaban. Y está bien, ¿no? Y entonces yo tuve motivos para enamorarme de mi esposa. Seguramente si estás casado, si estás casada, has encontrado motivos para enamorarte. ¿Alguna vez te has enamorado y has visto a esa persona como alguien que llenaba tu corazón? Ahora, cuando Dios nos ve, esto no ocurre. No llenamos el corazón de Dios. Tenemos hoy que entender esto de esta manera. A veces pensamos que Dios algo vio. De alguna cosa se enamoró el Señor. No puede ser que nos haya amado si éramos tan feos. Algo bueno debemos tener. Y yo sé que esto lo hemos repetido muchas veces, predicando Romanos, pero la verdad es que así pensamos. Algo tiene que haber visto el Señor. No, el Señor no vio nada en nosotros. Ahora, a pesar de eso, Él no nos amó para que nosotros sigamos siendo lo que éramos cuando Él nos encontró. Él nos amó para cambiar lo que nosotros somos. ¿Sí? Volvemos a la lectura. Dice que Dios, cuando nos encontró, éramos débiles, éramos incapaces de hacer algo bueno. Y dice, ¿no? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿no? Tal vez alguno de ustedes pueda decir que está dispuesto a entregar su vida por alguien que vale la pena, ¿sí? Arriesgar la vida, como no sé, los bomberos, como los buenos policías, como esa gente que, ¿no? Como los que cuidan allí la playa, los bañeros que salen y se arriesgan en las olas para salvar a una persona que se está ahogando porque consideran que esa persona vale. Bueno, cuando uno arriesga la vida, siempre la arriesga por algo que vale. Pero aquí dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No valíamos nada. El Señor no fue a rescatar algo que vale, fue a rescatar algo que debiera perderse, que tendría que estar, ¿no es cierto?, en la destrucción. Sin embargo, Él nos tomó para que seamos justificados. O sea, para sacarnos las ropas de fealdad, para lavarnos la cara, para componer el peinado, como un esposo que va a buscar a su esposa. Pero esa esposa, esa mujer, está totalmente arruinada, está sucia, contaminada. Una mujer en un aspecto totalmente decadente. Su fealdad es, inexcusable. No se puede decir otra cosa. No hay nada que digamos, bueno, pero mirá que algo bueno tiene. No había nada bueno. Pero la fue a buscar para cambiar su aspecto y para tornar su fealdad en hermosura. Y esto es lo más maravilloso. Nuestra belleza, hermanos, no viene de nosotros, sino viene del Señor. Dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Ahora estamos justificados. Yo recién te decía que
la justificación tiene que ver con ahora ser agradables delante de Dios. Con ser personas que ahora sí le atraen. Pero no por lo que somos, sino por lo que Él puso en nosotros. Lo que a Dios le atrae son las ropas que llevamos puestas, porque son las ropas de su Hijo. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de Cristo Jesús. Él nos ha cambiado, ya no somos los que éramos. Ya no somos esa mujer fea a la que el rey fue, ¿no?, a mirar. Ahora somos una mujer, ¿no?, como una novia, y hablo de esto, ¿no?, usando esta ilustración, ¿no?, porque la Escritura dice que la iglesia es la novia del Cordero y que vamos a celebrar unas bodas, pero esta novia, ¿no?, esplendorosa, esta novia vestida de blanco, ¿no?, adornada con joyas, no era así antes de encontrarse con el rey. No eras así. No, yo no era así. Si hoy hay algo bueno en nosotros, Cristo Jesús lo ha colocado allí y es de Él, le pertenece a Él. Hermanos, es lógico que alguien que llega a Cristo mejora. Es lo lógico. Esa persona mejora, esa persona crece, esa persona se desarrolla, esa persona empieza a hacer buenas cosas, esa persona empieza a hablar palabras que construyen a otros. Pero todo eso que hace no le pertenece a él o a ella, le pertenece a Cristo. Lo que damos es del Señor. Lo que hablamos es del Señor. Cuando alguien va y te dice, pastor, ¿no?, o hermano, este testimonio que diste, esta palabra que dijiste, esta oración que hiciste me bendijo, me ayudó, me hizo entender. La verdad, el Señor te usó. Y cuando las personas te dicen eso, vos tenés que entender que ellas están elogiando lo de Cristo, no lo tuyo. Ellas están, ¿no es cierto?, sorprendidas porque lo que hablaste fueron las palabras del Señor. Es el Señor el que las impactó. No fuiste vos. ¿Está bien, no? No fui yo. Fue Cristo Jesús. La hermosura le pertenece. Esto de ser personas que pueden construir a otros, eso es de Cristo, no es nuestro. Y de esto, por ejemplo, habla el libro de Efesios. Fíjense, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Vieron? Santa y sin mancha, sin arruga, hermosa, preciosa. Pero todo eso tiene que ver con lo que Él hizo con nosotros. Pagó un precio. La cruz no solo quitó nuestro pecado, sino que nos vistió de hermosura. El Señor pagó un precio para esto. El Señor nos adornó con sus palabras, nos lavó con ellas, nos quitó esa contaminación del alma que venía en nosotros y nos hacía extremadamente feos, y nos puso sus pensamientos. ¿No? Por ejemplo, este proceso está descrito en Isaías 61, donde nosotros vemos a personas que están destruidas, ¿está bien, no?, cautivos, presos, quebrados de corazón, abatidos, y que son tomados y transformados de tal manera que se convierten en un pueblo glorioso, lleno de honor, enriquecido, que restaura ruinas antiguas, que son llamados plantíos de Jehová para gloria suya, gente que le da gloria a Dios. ¿Cómo es que pasamos de ser aquello que éramos a ser esto? ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasó Cristo. ¿Está bien, no? Él decía: el Espíritu del Señor está sobre mí.
Él es el que paga el precio y se presenta a su iglesia a sí mismo. Y yo quisiera aquí, ¿no?, usar esto para hablarles a los matrimonios un momento y decirles lo siguiente. Ustedes, y yo me incluyo, nosotros, que exigimos a nuestro cónyuge que sea precioso y hermoso. ¿Está bien, no? Yo miro a mi esposa y yo quiero que ella sea, ¿no?, ideal para mí, como a mí me gusta. Que ella, ¿no?, sepa lo que yo quiero, sepa lo que me gusta y haga lo que me gusta. Me dé lo que a mí me gusta. Me trate como a mí me gusta. Aprendamos, hermanos, de Cristo. El Señor, para hacer a la iglesia a su gusto, pagó el precio. Él pagó el precio. Él hizo que la iglesia sea, ¿no?, una iglesia hermosa. No le pidió a la iglesia que lo haga por sí sola. Nosotros le exigimos al otro que sea como a nosotros nos gusta, pero nunca pagamos el precio para hacer al otro a nuestro gusto. Y cuando digo para hacer al otro a nuestro gusto, estoy hablando de que ese precio se paga amando, no se paga exigiendo. ¿Vieron? Porque nosotros cuando hablamos de hacer al otro a nuestro gusto, enseguida pensamos en exigencias. En que el otro me va a traer la lista para decirme todo lo que hago mal y cómo debiera hacerlo de otra manera para agradarle. No. El Señor no hace eso. El Señor ama. El Señor cura heridas. El Señor soporta. El Señor lleva a Él el peso. El Señor paga a Él el precio. ¿Te das cuenta? Y entonces ese amor derramado constantemente sobre nosotros nos va transformando a su imagen. El amor nos cambió. La entrega nos transformó. Bueno, esposos, amen a sus mujeres porque esta tarea es la del varón. Hermanos, amen a sus esposas. Ahora, la esposa no diga, bueno, yo no voy a pagar ningún precio porque el precio lo tiene que pagar mi marido. No, vos también tenés que pagar un precio porque el Señor es tu Señor también y Él es ejemplo para vos también. Paguemos un precio por el otro. No exijamos. Porque la historia de amor del Señor va a inspirar tu historia de amor. ¿Está bien, no? El Señor nos va a inspirar a nosotros para vivir una historia de amor preciosa en nuestra casa. Y esto te lo digo, ¿no?, en relación a tu cónyuge, pero en realidad en toda relación de amor hay un precio que pagar. Por tus hijos hay que pagar un precio. Con tus padres tenés que pagar un precio, ¿no? Siempre hay un precio que pagar. El que ama paga, no exige. El que ama se entrega, no pide entrega. ¿Te das cuenta? Y esto nos enseña el Señor Jesucristo. Amén. Hay otro pasaje en Ezequiel capítulo 16, versículo 6 que dice: yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Señor nos tomó allí casi muertos y nos vivificó, nos llenó de vida. El Señor nos transformó. El Señor no nos dejó allí como estábamos. Él es el que hizo todo por nosotros. Él es el que pagó el precio. ¿Está bien, no? Ahora, este amor de Dios es un amor que no tiene fin. Dice, no, ahora, estando justificados por su sangre, entonces seremos salvos de la ira. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta historia de amor no se acaba, no se agota, dura toda la eternidad. Dice, si eran enemigos y el Señor los perdonó y el Señor los reconcilió, también los va a salvar. El Señor también los va a salvar, les va a dar vida eterna para que esta historia de amor no termine nunca más. Esto es maravilloso. Está bien, ¿no? Maravilloso.
Hermanos, el Señor dice que Él nos tiene en su mano y que nadie nos va a quitar de allí. El amor de Dios nos da seguridad, no nos da inseguridad. ¿Vieron que uno cuando ama a alguien, una de las cosas que le pasa es sentirse inseguro del amor? Y allí aparece algo que nosotros no debemos tener, que son los celos. Los celos nos plantean, primero, dos cosas equivocadas. La primera es que nosotros somos los dueños del otro, por eso lo celamos. Él me pertenece o ella me pertenece. No es así esto, ¿no? Las personas no son nuestras, son del Señor. Pero el que ama, hermanos, el que ama, no está inseguro porque sabe que su amor es el que está generando que el otro esté mirándolo a él. ¿Está bien, no? Como no exige, sino da, no está esperando que el otro le mire. Él paga el precio, él es el que mira, pero sabe que ese amor que da va a ser correspondido. Siempre va a ser correspondido. Ahora, nosotros que vivimos en la inseguridad, a veces cuando miramos a Dios también vemos inseguridad allí. ¿Será que el Señor me va a amar para siempre? ¿Será que el Señor no se va a desencantar de mí? ¿No se va a cansar de mí? ¿No será que el Señor un día me va a decir, bueno, basta viejo, ya te perdoné demasiado? ¿Está bien? Como nosotros nos cansamos y dejamos de perdonar. Y dejamos de dar oportunidades. A veces pensamos que Dios va a hacer lo mismo, pero no va a ser así, ¿no? Hoy tengo algunos versículos que leerles, ¿sí? Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Fíjense los términos que usa, ¿no? No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Nadie te va a arrebatar de las manos de Cristo, nadie te va a arrebatar de las manos del Padre. Nadie te va a quitar de la presencia de Dios. De esto hablábamos el domingo pasado. Tenemos una entrada abierta, total y segura para estar en su presencia, para entrar a esa gracia, dice, en la cual estamos firmes. Hermanos, no dudemos de la seguridad que nos provee el ser amados por Dios. Si Dios nos ama, nada que no deba pasar en mi vida va a pasar en mi vida. Nada. Porque el amor de Dios nos asegura el presente y nos va a asegurar el futuro. El Señor nos dice, ustedes no van a perecer jamás, jamás. Esa palabra jamás es contundente, ¿o no? Nos dice, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos a ir evaluando la situación, vamos a ir, ¿no?, mirando el panorama y después decidimos. No. El Señor dice, jamás, nadie los va a quitar de mi mano. ¿Quién puede decir esto de esta manera si no solo Él? ¿Vieron hoy? El mundo habla de que el amor se termina, de que el amor se acaba. Tal vez vos mismo has sentido que el amor se acaba. Tal vez, ¿no es cierto?, has sentido esto alguna vez en tu vida, pero el amor no se acaba, porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. No es que Dios dice, yo siento tanto amor por ustedes que creo que no se me va a acabar ese sentimiento. No, el Señor dice, yo he decidido amarlos, he pagado el precio y por tanto no voy a cambiar. No voy a cambiar. El que ama, decide amar. Y esa decisión no cambia. Cuando yo decido amar, está bien, ¿no? Esa decisión no puede estar sujeta a las condiciones. Yo decido amar porque decido. Y voy a seguir amando, no importa lo que pase en el medio. El Señor nos enseña esto. Y mirando a Cristo, hoy podemos restaurar nuestro matrimonio, podemos restaurar nuestra familia.
Podemos corregir cosas que entendíamos de otra manera. Está bien, ¿no? El que ha sentido esto, que el amor se termina, que el amor a veces es como que se escapa del corazón, entienda que el amor no se escapa. Tal vez el enamoramiento sí. Tal vez eso que te vislumbró. No es la palabra. Te deslumbró. Está bien, ¿no? Eso que te deslumbró del otro, ya no esté ahí, ¿no? Ya no exista más. No exista más lo que te deslumbró por un montón de razones. Pero tu amor no está basado en el enamoramiento, está basado en las decisiones que tomaste. Y ese amor tenés que sostenerlo. Amén. La única manera de que el amor se acabe es que decidas dejar de amar. Y eso es una decisión, no es un sentimiento. Por tanto, debemos hacernos responsables de esas decisiones, ¿no? Y de paso te voy hablando de esto. Ahora, en definitiva, ¿cuál es el propósito del amor de Dios? ¿Para qué Dios amó tanto? Fíjense, el último versículo, el 11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿En quién nos gloriamos? En Dios. Gracias a nuestro Señor. O sea, nuestro orgullo, nuestra alegría, nuestro todo es Dios. Hermanos, ¿para qué el Señor nos ha amado? ¿Para salvarnos? Ese es el propósito principal de Dios. Él quería salvarnos. ¿Para qué nos amó? ¿Para que nos vaya bien? ¿Para qué pagó tanto precio? ¿Para qué nos cambió las ropas? ¿Para qué? Para que ahora, en vez de encontrar maldición en la vida, encontremos bendición. Para darnos una herencia. El Señor nos amó para que seamos para Él y para que Él sea para nosotros. El propósito del amor de Dios es que seamos suyos y que nosotros le recibamos a Él. Hermanos, si nosotros amamos a nuestras esposas, por ejemplo, las mujeres aman a sus esposos por lo que ellos les dan, ese amor es un amor equivocado. Si los hombres amamos a las mujeres por lo que ellas nos pueden dar, estamos equivocados en nuestra razón para amar. Nosotros debemos amar a nuestras esposas por lo que ellas son, por ellas, no por lo que ofrecen. Y las mujeres deben amar a sus esposos por ellos. Por eso te hablo de que esto tiene que ser una decisión. Una decisión. Ese es el amor correcto. Y Dios nos ama para que seamos para Él. Él es el precio del amor. Cristo es el precio del amor. Su cuerpo, su sangre, su vida. Pero Él también es la recompensa del amor. ¿Está bien? Él es la recompensa. Él es lo que nos ofrece. Él es lo que nos ofrece. Se ofrece a sí mismo. ¿Está bien, no? La herencia es Cristo. El premio es Cristo. No es que hay otra cosa. Algunos hablan, ¿no?, mucho de esto de en el cielo vamos a tener mansiones, hermanos. En el cielo va a haber calles de oro. La Escritura lo menciona. Está bien, ¿no? Pero en realidad, cuando estemos allí, nos van a importar poco las calles de oro y el mar de cristal y toda esa historia, ¿sí? Que va a ser así. No estoy diciendo que no va a ser así, ni tampoco que es inservible, al contrario. Pero la hermosura del Señor lo va a embargar todo, lo va a llenar todo. Nosotros vamos a estar allá mirándole a Él, no diciendo, che, pero mira qué bárbaro, qué bien hecho está esto. No vamos a estar, ¿no?, diciendo, ay, qué linda calle, no vamos a llevarnos un ladrillo para casa. El Señor va a ser el objeto de nuestro amor, porque para eso nos ha amado, para que nosotros le amemos a Él. ¿Te das cuenta, no? Fíjense que el Señor Jesús nos decía esto, y con esto termino, ¿no? Juan capítulo 17, versículo 5, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna.
La vida eterna es conocer a Dios. Él es el premio. No es que está Dios por un lado y la vida eterna por otro, como ¿no? Una vida que vamos a disfrutar, vamos a gozar, vamos a hacer un montón de cosas lindas, divertidas. Y después está el Señor, ¿no? Al que vamos a ir a ver de vez en cuando para estar un rato con Él. No, la vida eterna es el Señor. Jesús decía, esta es la vida eterna, que te conozcan. Dios nos ha amado para que le conozcamos, para que le descubramos a Él y a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Está bien, no? El Señor nos ha amado de una manera incomparable. Y su amor nos lleva a conocerle, a descubrirle. En esto nos podemos alegrar, en esto nos podemos regocijar. La Escritura dice que si de algo tenemos que enorgullecernos, jactarnos, si de algo tenemos que alegrarnos es de conocer al Señor. Y si podemos conocer al Señor, no es porque seamos inteligentes o porque hayamos querido hacerlo, sino porque Él nos buscó, porque Él nos encontró perdidos, destruidos, ¿no? Inmersos en el pecado, totalmente, ¿no? Perdidos y llenos de fealdad, y nos transformó en una iglesia preciosa, santa, pura para Él. Todo lo bueno que tenemos nos lo ha dado. Ese amor no va a acabar, es eterno. Y nos va a llevar a conocerle, a mirarle cara a cara, para estar siempre juntos. ¿Está bien, no? Siempre juntos. Esto es maravilloso. Agradezcámosle al Señor por ese inmenso amor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que hoy, Señor, no solo nos habla de tu amor por nosotros, que es maravilloso, sino también nos da ejemplo para que entendamos cómo amar. Permítenos aprender. Pero, Señor, hoy queremos levantar los ojos y mirarte. Tú, Señor, eres maravilloso, hermoso y precioso, y te queremos descubrir. Yo te pido que cada hermano te descubra, que te descubra a ti. Todo el amor que le hemos dado a las personas, Señor, ha sido una bendición para nosotros, seguramente también para ellos. Pero hoy deseamos, queremos y necesitamos volcar todo nuestro amor hacia Cristo, hacia nuestro Dios, porque Él nos ha amado primero. Gracias, Señor, por este tiempo de prédica de Romanos. Que tu Espíritu Santo nos haga entender. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.